¿Qué tal? Bienvenidos a este programa en el que hoy vamos a hablar de infancia, porque un informe dado a conocer esta semana alerta del importante crecimiento de la ansiedad y la depresión entre los menores. Los médicos consideran que se debería poner en marcha una especialización en psiquiatría infantil. Ponentes de la Ley Integral de Protección al Menor en el Congreso también han participado en esa comisión. Nuestro espacio de entrevista lo dedicamos a Jesús Ramos, diputado de Agrupación Socialista Gomera, quien denuncia la desprotección que sufren los gomeros y los serreños ante el elevado precio del combustible en esas islas. Lo hemos reivindicado a lo largo de esta legislatura, el injusto aumento de los precios en estas dos islas. Nos parece increíble que cueste hasta 30 o 40 céntimos más echar el litro, echar gasolina tanto en el Hierro como en La Gomera, como ocurre aquí en Tenerife. Por tanto, creo que deben existir medidas que podamos articular para contrarrestar ese elevado coste en estas islas. 186 escalones es el nombre de la exposición que se ha inaugurado esta semana en memoria de los canarios que estuvieron presos en Mauthausen. La muestra busca crear memoria colectiva y que horrores como aquel no se vuelvan a repetir. Bueno, un día a día en mi vida es muy simple. Me vengo al Parlamento, si no tengo pues sesión plenaria o comisiones, pues siempre con los compañeros preparamos algún tema. Por la tarde pues básicamente intento hacer un poco de deporte y siempre pues acostarme temprano para poder rendir al día siguiente. Viviendo en La Gomera y pasando los fines de semana en La Gomera, pues una buena ruta de senderismo en familia, con la pareja o incluso con mis perros, creo que es lo que más me gusta y lo que más me hace desconectar y lo que más me llena. Cuando era más joven era mucho de escuchar rock duro, actualmente pues también me sigue obviamente gustando el rock. Por ejemplo, me gusta mucho un grupo, se llama Nickelback, Bon Jovi, Pearl Jam, Nirvana. Un secreto confesable, bueno, que siendo gomero no sé silbar, pero prometo que lo aprenderé pronto y porque creo que tenemos que dar ejemplo. Es un recurso valiosísimo que tenemos no solo en la isla de La Gomera, sino también a nivel de Canarias y creo que la mejor manera de protegerlo es aprenderlo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿Cómo estás? muy bien, gracias. ¿Qué tal todo? Señor Ramos, empiezo preguntándole por un asunto que nos ha golpeado a todos. Habló de la muerte de Ana y Olivia. Su madre pedía que este asunto pues no quedara en balde, que sirviera para que se legislara mejor, para que hubiese leyes que protegieran más a los y las menores. ¿Qué opina usted? ¿Es todavía en España y en Canarias la legislación demasiado laxa o de qué forma se debería hacer frente a la violencia de género? Obviamente hay que mejorar pues, la justicia, las leyes tienen que mejorar y quizás ser mucho más contundentes en este sentido. Tampoco podemos legislar en caliente porque nos podemos también arrepentir en un futuro de esa propuesta que haya salido. Pero creo que lo básico para acabar con la violencia de género obviamente pasa por la educación y no me refiero solo a la educación en los colegios, también la educación que podamos impartir a nuestros propios hijos en nuestra casa, que sirvan como ejemplo de una sociedad. Obviamente las leyes son importantes, pero si tenemos en cuenta que hay algunos países o estados donde las leyes son mucho más contundentes que en España, pero aún así sigue habiendo violencia de género y eso incluso a pesar de que exista la pena de muerte en esos lugares. Por tanto, creo que las leyes son importantes, pero creo que donde tenemos que profundizar es en la educación, en pensar que como sociedad tenemos que salir todos juntos de situaciones como esta. La solidaridad ahí es fundamental, que nos miremos unos a otros independientemente del género que seamos, de igual a igual. Como sociedad tenemos que hacer todo tipo de rechazos ante situaciones de violencia como estas. Habla usted de la importancia de la educación y yo me
vienen a la memoria unas palabras de hace pocos días de una persona que además hace un trabajo de divulgación. Habló del padre Báez. No sé qué opina de las palabras pronunciadas. La Fiscalía ya ha abierto diligencias, el Cabildo de Gran Canaria también ha dicho que se va a pronunciar judicialmente contra esta persona. ¿Qué opina usted? Pues rechazo totalmente esas afirmaciones que ha hecho, no las comparto para nada. Creo que debemos desterrar de nuestra sociedad este tipo de declaraciones en las que obviamente sale a relucir pues, ese machismo, pues ese mal que afecta a la sociedad hoy en día y que tenemos que acabar erradicando si queremos acabar con situaciones como la violencia de género o incluso la violencia también entre seres del mismo género. No siempre tiene por qué ser del hombre a la mujer, lo hemos visto entre mujeres, lo hemos visto entre los propios hombres, y creo que en lo que debe basarse cualquier sociedad moderna y sobre todo lo que debemos mirar en los cargos públicos y debemos enfocarnos es en erradicar cualquier tipo de violencia de nuestra sociedad. ¿No cree usted entonces que deba haber una especial atención a la violencia machista? Me refiero, usted habla de erradicar todo tipo de violencia, pero se está poniendo el foco en el tema de las mujeres que se ven agredidas por sus parejas, por sus exparejas. Obviamente tenemos que reforzar todos estos aspectos, proteger a la mujer es fundamental, sobre todo cuando han sufrido violencia de género, poner todas las herramientas posibles que tengamos a nuestra mano para protegerlas. Creo que cuando hablo de violencia, hablo de la violencia en general, pero si tenemos que poner escalas a los tipos de violencia, creo que la peor es la violencia machista y creo que contra esa es con la que debemos luchar con mayor fuerza. Le cambio de tercio, pero sigo hablando del ámbito social, porque ustedes hace poco pedían que desde el punto de vista de la discapacidad, de la dependencia, pues se hicieran mejores valoraciones, en este caso en su isla, en la isla de La Gomera. El Gobierno ha defendido que se van a poner, no sé si están ya trabajando, valoradores en todas las islas. ¿Ha habido algún avance en este sentido? ¿Cómo lo ven? De momento hasta ahora no. Bueno, el único avance que ha habido es que se han prorrogado aquellos expedientes que ya estaban concedidos y que hay que volverlos a valorar anualmente. Por lo menos estos están prorrogados y se dan, por supuesto, que siguen con esa concesión de discapacidad. Pero obviamente para aquellos que están esperando una primera evaluación tenemos que seguir trabajando, aún no han habido avances en ese sentido y para la isla de La Gomera es fundamental. Y nosotros desde nuestro grupo vamos a seguir trabajando y reclamando al Gobierno que así sea, porque no estamos hablando de una o dos personas, estamos hablando de bastantes personas y es fundamental que se les conceda ya ese grado de discapacidad porque necesitan pues, recurrir a las ayudas que sean necesarias y para eso es fundamental tener ese reconocimiento. Donde sí que no se avanza es en el número de casos de coronavirus. Hablo principalmente de la isla de Tenerife, parece que la situación está estancada. Se ha hablado por parte de la Consejería de Sanidad, se está contemplando la posibilidad de adelantar la vacunación en esa isla. ¿Qué está pasando? ¿De qué manera se le puede poner freno a esto? ¿Nos estamos relajando demasiado? Quizás ese sea el motivo, que nos estamos relajando demasiado, porque si comparamos con otras islas o incluso con otras comunidades de España, vemos ahí que la incidencia está descendiendo, pero en cambio en Tenerife parece que se mantiene o incluso aumenta. Por tanto, yo creo que actualmente la única solución que tenemos es la vacunación, quizás acelerar la vacunación en Tenerife. Lo decía también el propio presidente del Cabildo en estos días, que incluso pues, cedía algún pabellón o algún lugar para que pudiesen aumentar ese número de vacunas diariamente. Y yo creo que, sinceramente, todo pasa por ahí. Hace meses que en islas como la suya, también en El Hierro, llevan quejándose del elevado precio de los combustibles. Esta semana, además, nos hemos despertado, uno de estos días, con una noticia de que se incrementaba muchísimo más. Y el portavoz de su grupo, también presidente del Cabildo de La Gomera, el señor Curbelo, ha elevado la voz, ha dicho que va a pedir explicaciones al Gobierno central, porque, pues como digo, esto es un problema que llevan padeciendo desde hace ya, pues no sé si meses o años.
Obviamente sí, es uno de los problemas que tenemos en las islas no capitalinas, sobre todo, como tú muy bien has dicho, en La Gomera y en el Hierro. Y a todo esto, si le sumamos además pues el coste que tiene actualmente la electricidad, también que las cestas de la compra más caras son precisamente en el Hierro y en La Gomera, pues obviamente todo hace que la vida para los gomeros y las gomeras sea mucho más complicada. Obviamente lo hemos reivindicado a lo largo de esta legislatura, el injusto aumento de los precios en estas dos islas nos parece prácticamente increíble que cueste hasta 30 o 40 céntimos más echar el litro, echar gasolina tanto en el Hierro como en La Gomera como ocurre aquí en Tenerife. Por tanto, creo que deben existir medidas que podamos articular para contrarrestar ese elevado coste en estas islas. Y obviamente en ese sentido seguirá trabajando el Cabildo de La Gomera, obviamente nosotros también desde el Parlamento, ante una medida que nos parece injusta. Creemos que ahí tiene mucho que ver pues, ese monopolio que existe en estas dos islas, donde prácticamente solo opera una misma compañía, por tanto creo que debe hacerse un estudio más exhaustivo de cuál es esa situación. Es cierto que existe un estudio por parte del Gobierno de Canarias donde dice que esto sucede precisamente por esa falta de competencia, pero creo que esa falta de competencia no debe lastrar la vida de los gomeros, las gomeras y de los herreños y de las herreñas. Por tanto, nosotros lo que le pedimos a este Gobierno de Canarias, que si incluso tiene que elevar la voz al Estado, lo haga, pero que tengamos un precio justo en todas y cada una de las islas. Además, hacer frente a esos pagos, pues no debe ser fácil en un momento en el que estamos de pandemia, de crisis económica también. Y aprovecho e hilo con la parte económica que tiene que ver con, por ejemplo, la noticia de Reino Unido. Parece que finalmente pues no se va a permitir por ahora esa desescalada. Ellos han ido tomando decisiones que han hecho pues que tengan que dar marcha atrás en esa desescalada que se estaba ya llevando a cabo. De cara a los próximos meses, usted además ha trabajado en el sector turístico, ¿cree que nos vamos a recuperar o cree que esta decisión de dar marcha atrás del Reino Unido va a lastrar más nuestra economía? Obviamente nos vamos a recuperar, lo único que esta decisión va a hacer que todo se retrase mucho más, pero la situación que está viviendo el Reino Unido ahora mismo con esta nueva cepa, creo que se llama la Delta, que está aumentando el número de casos, es obvio que tenían que tomar medidas y la mejor que podían tomar son este tipo de restricciones si queremos también pues contener de alguna manera que siga avanzando este virus. Hay otros mercados que están, digamos, compensando, los franceses están empezando a venir más. Exacto, eso mismo te quería decir, que creo que también tenemos que enfocarnos en otros mercados. Prácticamente el francés ha crecido, o la demanda hacia Canarias ha crecido en un 30%, pero también existen otros mercados en los que podemos enfocarnos, quizás donde no está teniendo una incidencia tan grande el virus, pero obviamente no podemos descartar ahora mismo ningún tipo de mercado y obviamente eso va a pasar también porque recuperemos todas esas conexiones aéreas con otros países como teníamos actualmente. Creo que actualmente tenemos conexión con unos 150 destinos, creo que es, o algo similar, y tenemos que seguir incrementándolo. Hablando de conectividad aérea, la consejera de Turismo, que además es de su partido, Yeisa Castilla, ha pedido que Canarias pueda tener presencia, un sillón en ese Consejo de Administración de AENA, porque los aeropuertos canarios tienen mucho peso a nivel nacional. ¿Qué opina de esa propuesta? Totalmente de acuerdo con la señora Castilla en este sentido. Obviamente nosotros vivimos de las conexiones aéreas, nuestras singularidades siendo una RUP, una región ultraperiférica que está alejada del continente y a su vez también estamos alejados del Estado. La única llegada prácticamente es por conexiones aéreas, por tanto, imagínese la importancia que tiene de estar representados ahí, porque para nosotros es vital en un desarrollo socioeconómico de nuestra isla, pues tomar este tipo de decisiones, participar de ellas, porque obviamente tenemos que resaltar nuestras singularidades y lo importante que es que Canarias pues tenga voz y voto en este tipo de situaciones. Ha hablado también en alguna ocasión del hecho de que las infraestructuras turísticas puedan aprovechar o haber aprovechado este tiempo para mejorarse, para remozarse. ¿Ha ocurrido, por ejemplo, esto en su isla, en La Gomera?
Pues yo creo que en La Gomera se ha estado haciendo una apuesta desde un principio por un turismo diferente, un turismo que no sea masificado, un turismo sostenible, y en ese sentido hemos ido trabajando pues todo el tiempo. Las nuevas infraestructuras van enfocadas también en este sentido. Tenemos que tener en cuenta, tenemos un proyecto muy ambicioso conectado, pues en cierta manera también podemos enfocarlo al turismo, como es La Gomera 100% sostenible, porque precisamente va enfocada a ese tipo de turismo que queremos, un turismo de naturaleza, un turismo que respete el medio ambiente, un turismo que no consuma territorio ni que tampoco pues genere pues grandes dependencias del tipo de energía. Por eso es fundamental seguir avanzando en las energías renovables. Y ya te digo, ese proyecto específico que tiene La Gomera, de La Gomera 100% sostenible, pues básicamente marca nuestra línea de qué Gomera queremos para el futuro y básicamente ya desde el presente. ¿Por qué consideran ustedes, no solo su partido, todo el Parlamento, a excepción del grupo Sí Podemos, se ha mostrado a favor del puerto de Fonsalía? ¿Por qué lo consideran tan importante? Es importantísimo porque va a mejorar las conexiones de las tres islas occidentales, sobre todo pues La Palma, El Hierro y La Gomera. Va a reducir el trayecto, por tanto, pues al tardar menos también será mucho más económico. Las emisiones que puedan emitir esos barcos serán menores. Obviamente también, menos tiempo que estemos en ese trayecto, afectaremos menos a la fauna de esa zona. Además, ya también hay una tramitación de impacto medioambiental positiva del puerto de Fonsalía, por lo tanto no entendemos las quejas porque las garantías medioambientales están cubiertas. Lo único que falta es voluntad política por todas las administraciones que están involucradas en ello. Creemos que es el momento propicio porque todas son del mismo color político, tanto ayuntamiento como cabildo, como gobierno de Canarias y el propio Estado, y creo que este es el momento de iniciar ese puerto que es fundamental, no solo para las tres islas que ya te he nombrado anteriormente, las tres islas occidentales de Canarias, sino también para la zona sur de la isla de Tenerife, donde se necesita también un crecimiento socioeconómico sostenible y que tenga una visión de futuro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en este espacio y pues ya casi que le deseamos feliz verano, aunque ustedes van a seguir trabajando el mes de julio, pero probablemente ya nosotros nos veamos la próxima temporada. Perfecto, sí, seguiremos trabajando durante el mes de julio. Obviamente, en agosto también, aunque esté uno de vacaciones, pues siempre es bueno preparar iniciativas para cuando empiece el nuevo periodo del Parlamento. Y por supuesto estar cerca de los vecinos y ver a la gente de La Gomera, que siempre pues mucho más complicado cuando estás en el Parlamento y pasas aquí prácticamente toda la semana, pero la verdad que tiene uno un poco de ganas de desconectar un pelín. Muy bien, pues muchísimas gracias. Preocupación por el efecto que la pandemia está teniendo en los menores. Durante este año, fíjense, se han multiplicado por 6 las consultas en psiquiatría entre los niños de menos de 13 años. Una cifra que se dio a conocer en la comisión que estudia la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias. La depresión se ha incrementado en un 10% en los menores de edad, convirtiéndose en una de las enfermedades más frecuentes en las consultas de psiquiatría infantil, pasando de una media de 3 ingresos al mes a 16. En el 90% de los niños han aumentado problemas de conducta y emocionales. Esto es lo que tenemos, nos estamos encontrando con depresiones graves, serias, en niños pequeños, en niños pues por debajo de los 10 años. Urge potenciar y favorecer pues la asistencia a los trastornos graves de la salud mental infanto-juvenil para garantizar también una intervención rápida y, como usted ha dicho, pues para no perder también una generación. Son datos que se extraen del estudio presentado en la Cámara Regional sobre la situación de la salud mental de la infancia y la adolescencia en Canarias, una comisión en la que también se expusieron algunas de las medidas que recoge la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia. El objeto de la ley es combatir la violencia sobre la infancia desde una aproximación integral, dar una respuesta multidisciplinar ante los factores de riesgo que se puedan presentar. Pensamos que atender a las víctimas es haber llegado
demasiado tarde. Primero, el deber de comunicación de toda persona que advierta indicios de situación de violencia o incluidos también los delitos que se puedan cometer en la red social o en Internet. Segundo, el deber de comunicación cualificado. Recientemente aprobada, ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos y de sus homólogos en Canarias, aunque echan en falta mayor atención a las familias en situación de exclusión social. Cuando hablamos de violencia, normalmente lo asociamos a lo físico y no ponemos el acento en esa violencia psicológica que padecen nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, que requieren de un cuidado muy, muy importante en el ámbito de la salud mental. Y yo creo que esta ley da un paso hacia adelante y ahora en los protocolos que se desarrollen, creo que después toda la sociedad, en cada uno de esos ámbitos en los que hay que hacer protección y detección precoz. Tiene avance, no todo lo que nos gustaría, pero ya es un avance que se limite los derechos de los padres maltratadores. Pero sí es verdad que es una ley que quizás tenga una laguna importante, que hasta donde yo sé no fue trabajada con las comunidades autónomas, sino las comunidades autónomas han sido solamente informadas. Es una ley principalmente de las organizaciones que trabajan con estos niños y con estas niñas. Una población vulnerable que precisa de mayor atención por parte de todos los sectores sociales. En este sentido, los responsables políticos se han comprometido a crear una conferencia sectorial específica de la infancia con las comunidades autónomas. Precisamente, Sí Podemos Canarias pide al Gobierno medidas para paliar la incidencia de esos problemas de salud mental en la población más joven, un incremento presupuestario también para programas de integración y que se impulse una ley estatal de salud mental. Sobre todo, trabajen para acabar con la estigmatización, que la gente joven no entienda o se sienta tranquila a la hora de cuando tiene un problema de poder abordar a un profesional de la psicología con la misma naturalidad con la que va a un traumatólogo si se tuerce un tobillo. La Asociación de Mujeres y Empresarias Profesionales BPW de España, la principal organización de este ámbito en nuestro país, celebra este fin de semana su asamblea por primera vez en Canarias. El encuentro ha servido para conocer, por ejemplo, las posibilidades de Canarias como plataforma logística entre Europa y África o para adoptar acuerdos en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, la asociación y la Fundación Starlight han firmado un convenio para promover el cuidado de los cielos. Potenciar y visibilizar el liderazgo femenino, para seguir aprendiendo y compartiendo otras formas de lograr la igualdad real. 2021 ya es un año en el que poco a poco vamos creciendo y llegaremos otra vez a la cima, porque nosotras somos mujeres en la cumbre. Canarias reclamará a la Unión Europea un tratamiento específico por ser una de las regiones ultraperiféricas a las que la pandemia más ha afectado en lo que se refiere al turismo y a la movilidad. Además, con la vista puesta en África, se desarrollan 3 proyectos de investigación y de salud pública orientados a las mujeres de varios países. Canarias cuenta con oficinas en Marruecos, Senegal, Cabo Verde y Mauritania. Sin embargo, nuestra relación con el continente africano no es solo comercial. Los esfuerzos se centran en exportar conocimiento para mejorar las condiciones de vida en esos territorios. Si tenemos un producto de alto valor añadido que exportar a África, es el conocimiento. Y estos proyectos buscan trasladar el conocimiento, apoyar el empoderamiento de las mujeres a través de la formación y que Canarias sea un auténtico hub de conocimiento. Se trata de becas de estudio o formación en salud pública que ya han llegado a 450 mujeres desde 2020. Tanto en África como en Europa y América, las regiones ultraperiféricas reclaman una revisión de las políticas de la Unión Europea que actualmente no recoge los efectos de la pandemia. El Gobierno de Canarias ya se prepara para esa revisión que se hará en el primer semestre de 2022. Las propuestas van a estar destinadas a buscar mecanismos de apoyo a la reactivación de las economías dañadas de las regiones ultraperiféricas, de manera especial en materia turística y de movilidad. Garantizamos la continuidad de las fichas financieras del POSEI a estas alturas. Hay que reconocer que el marco financiero plurianual 21-27 ha recogido esencialmente las reclamaciones que habíamos planteado. Canarias reclamará una especial atención al fenómeno migratorio, política en la que Rodríguez considera que Europa ha retrocedido por la presencia de la extrema derecha.
El desgarrador caso de Ana y Olivia, asesinadas presuntamente a manos de su padre en Tenerife, ha provocado una repulsa prácticamente unánime en toda la sociedad. Las pequeñas, de tan solo 1 y 6 años, son víctimas de la violencia vicaria, un tipo de violencia machista con la que el agresor busca hacer daño a la mujer a través de sus hijos e hijas. Los especialistas aseguran que por norma general estos asesinos no sufren ningún trastorno mental. La recién aprobada Ley de Protección a la Infancia modifica la Ley contra la Violencia de Género. Lo hace para impedir, salvo excepciones muy justificadas, que los padres investigados por violencia de género puedan visitar a sus hijos. Sin embargo, los expertos aseguran que esto no es suficiente para proteger a los menores. Hoy preguntamos, ¿hemos avanzado en igualdad o sigue habiendo mucho machismo en la sociedad? ¿Cree usted que se deberían reforzar aún más las leyes para dar más protección a las víctimas de la violencia machista, también a los niños y las niñas? Seguimos siendo una sociedad machista, a pesar de que las leyes han hecho su esfuerzo por cambiar, pero creo que se debería reforzar mucho más. Mi familia siempre nos han educado desde un punto de vista de igualdad total, entonces lo que sobre todo me sorprende cada vez que veo un caso así, sobre todo tan extremo y tan salvaje, ¿no? Que no entra en la cabeza de absolutamente nadie. Se deben de reforzar las leyes y los niños realmente no están todo lo protegidos que deberían de estar. Muchos de los jueces tendrán las manos cogidas porque las leyes que hay actualmente no les deja avanzar. Deberían reforzar lo de las leyes y prohibir muchas cosas, sobre todo cuando hay maltrato, que los niños no tengan derecho a estar con el padre si el padre es un maltratador. Todavía les falta bastante por avanzar a las leyes y por ser más cercano, conocer los casos realmente. Con la empatía yo creo que sigue muy lejos. Todavía hay mucho que mejorar en proteger tanto a la mujer como a los niños, porque los dos son, víctimas de la violencia machista, por supuesto, no como dicen algunos partidos políticos. La estrategia de especialización inteligente, la RIS3, busca aprovechar el potencial de las islas en materia de liderazgo inteligente del turismo, la astrofísica o la economía azul. Sin embargo, 2 informes suspenden a esa estrategia, puntuándola con solo 3 puntos sobre 10. Con ese amplio margen de mejora se trabaja ya en la RIS4, en la que se prevé definir mejor los sectores estratégicos y las acciones a llevar a cabo. Los grupos han animado al Gobierno a trabajar para superar la brecha digital y fomentar la investigación y desarrollo para diversificar la economía. Llevamos 7 años en los que no se elabora un nuevo plan de I+D+I en Canarias y ese es uno de los compromisos que hemos asumido, que podamos tener en esta legislatura un nuevo plan de I+D+I Canarios. Fallamos en la planificación y fallamos porque no contábamos con una herramienta como un plan. En la 40ª sesión del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, que se ha celebrado esta semana, Gustavo Matos, que como saben también es presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales, la CALRE, intervino emitiendo un mensaje de esperanza y de unidad para afrontar este nuevo periodo de recuperación tras la pandemia. Lo hacía apelando a la solidaridad entre territorios. Las recetas, las soluciones que las diferentes instituciones europeas han ido poniendo sobre la mesa han ido en la dirección correcta y que creo que la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 ha logrado recuperar cierta confianza de la ciudadanía europea en sus instituciones. Matos también ha estado en El Hierro, en la que ha sido la primera visita institucional de un presidente de Parlamento a la isla del Meridiano. Allí ha mantenido una reunión con el presidente del Cabildo Insular y con los alcaldes. El objetivo de la visita es acercar el Parlamento a las 8 islas dentro de un proyecto de cercanía iniciado en 2019 y que ahora se retoma tras el parón provocado por la pandemia. Entre otros temas, se abordó la problemática del elevado precio del combustible y Matos aprovechó para conocer las instalaciones de la central hidroeólica. En 2019, último año, con unas cuentas autonómicas aprobadas por Coalición Canaria, la inversión por habitante en Canarias fue de 305 euros frente a los 377 del año anterior. Es lo que se extrae del informe que esta semana ha presentado el presidente de la Audiencia de Cuentas. Ese dato se traduce en una caída de casi el 20%. Lo que sí creció fue el gasto en políticas públicas, unos 400 millones más,
hasta representar el 80% del presupuesto. El Ejecutivo Autonómico ejecutó ese año más de 8.600 millones de euros. Globalmente, el grado de ejecución presupuestaria ha sido un 92%, aun cuando dichos porcentajes en los capítulos 6 de inversiones reales y 7 de transferencias de capital no superaron el 40,3% y el 73,5% respectivamente. Utilizar la música y la danza para fomentar el diálogo y contribuir a la tolerancia y el respeto. Con esas premisas, la directora general de Juventud y miembros del Tenerife Laboratorio de Artes Vivas se han sentado con el presidente del Parlamento para hablar acerca del Parlamento del Futuro, una iniciativa que desde hace año y medio se lleva desarrollando en institutos de las islas y que ahora busca poder celebrar una sesión en la Cámara Legislativa de hoy. Dentro de un par de meses, cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, pues en esta sesión de la Cámara será una sesión un poco especial, moderna, con muchas jóvenes, esperamos, o lo que nos permita pues las cuestiones sanitarias, con un DJ, con sus cuerpos bailando y expresando y hablando pues de cuestiones del futuro y no tan del futuro. Que la distancia que hay entre los lugares donde se toman las decisiones y las personas a las que afectan las decisiones sea lo más corto posible y de alguna manera afectar a los y las jóvenes en su posibilidad de tomar partido políticamente, ¿no?, y críticamente en el futuro. Hasta el próximo 3 de julio, la Cámara les ofrece la posibilidad de visitar una exposición en memoria de los canarios presos en Mauthausen. Se trata de una iniciativa impulsada por el escritor y periodista Eduardo Cabrera, con la que se busca generar conciencia. Los acordes que John Williams compuso para la lista de Schindler sirvieron de telón de fondo para recordar a los 46 canarios que estuvieron retenidos en el campo de concentración de Mauthausen. Nicolás Hernández González, La Orotava, Tenerife, asesinado. Sebastián Pereira Marrero, La Laguna, Tenerife, asesinado. Algunos murieron y otros lograron sobrevivir, pero con este acto se ha querido construir memoria colectiva para evitar que la historia se repita. Construyamos personas capaces de discrepar sin recurrir al rencor ni al odio. Tenemos la oportunidad que nos brinda conocer la historia. La convivencia se rompe cada día, cada vez que permitimos un pequeño gesto xenófobo, cada vez que reímos las gracias a un pequeño gesto ultra. Cada vez que hacemos eso, ponemos en riesgo la convivencia, que tiene una fragilidad absoluta. Las fotografías a color buscan que veamos aquella barbarie como algo real. Podrá visitarse hasta el próximo 3 de julio. Y antes de marcharnos, un apunte más. Desde hoy y hasta el próximo 18 de julio, en Lanzarote podrá visitarse la exposición Africanos del fotoperiodista Cristóbal García. Será desde este mediodía en el Centro de Arte Conventos de Santo Domingo, en Teguise. No se la pierdan porque merece la pena. Nosotros regresamos el próximo domingo y ya saben que hasta ese momento pueden seguir informados en los telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana.